Me encontré estos días en casa recogiendo mi iPod que tiene como 1 millón de años, que era pues antes de tener teléfonos inteligentes tenías que irte con el MP3 todo el tiempo y sorprendentemente todavía funciona a pesar de tener un montón de años. Así que lo he encendido y he mirado el ranking de los discos que más había escuchado cuando usaba el iPod. Este iPod es el que usé cuando estaba en la universidad, allá por el 2000 y algo, 2000 y varios, ya no lo sé muy bien. Y me llamó la atención, digo, a ver qué es lo que más escuché de aquellas. No voy a elegir lo que más me gusta, no voy a elegir lo que me parece mejor, sino que directamente le he dado a buscar, porque el de aquellas Apple hacía un contador, tenía un contador en los discos y en las canciones, a ver los 10 discos que más escuché cuando le iba a la universidad, me gusten o no, me parezcan buenos o no. Porque, a ver, en el puesto 10 de los 10 discos que más escuché cuando estaba en la universidad, sorprendentemente es el Exterminator de Primal Scream, uno de los discos yo creo que más duros y un tanto polémicos de la carrera de los Primal Scream, que a mí me flipaba y que casi me había olvidado de él. Y lo escuché un montón y ahora que lo pienso me lo sé de memoria, discazo. En el puesto número 9 de más escuchados en mi iPod durante la universidad está un disco español no muy conocido, los que no seáis de España yo creo que no lo conoceréis, que se llama El Columpio Asesino. Su primer disco se llamaba como ellos, El Columpio Asesino. Ellos han ido evolucionando a un sonido muy rockero, pero tenían un primer disco como medio electrónico ambiental que era una pasada, a mí me encantaba. Y me llamó la atención, no pensé que lo hubiese escuchado tanto, pero ahora que lo veo digo, hostia, pues la verdad es que sí. En el siguiente, en el 8, está el Arular de M.I.A. La verdad es que me flipan los discos de M.I.A. de Mia, o sea, me parece lo mejor, casi de lo mejor que tenemos en el siglo XXI. Y sí que es verdad que su primer disco fue una revolución, o sea, fue la leche y yo creo que fue uno de los que catapultó la música urbana otra vez a lo más alto. En el 7 se me cuela un disco clásico, el Surfer Rosa de los Pixies, uno de los discos yo creo que más geniales que se han hecho hasta ahora. Yo creo que todo el mundo casi se lo debe saber de memoria. Y en el puesto 6 tengo el disco homónimo de Blur, que es curioso porque ya era bastante antiguo, era de mitad de los 90 y ese disco es verdad que ahora que lo pienso es una pasada. O sea, el disco Blur de Blur es que no le sobra ni un segundo, o sea, son todo temazo tras temazo. Además está muy bien porque yo creo que Blur fue una de las primeras bandas en un poco ir descolgándose del Britpop para entrar en otros terrenos y este yo creo que fue el álbum que marcaba la transición de Blur del Britpop a otro tipo de sonidos que ya no serían Britpop nunca más. Y es que está genial. Tenemos ahí, por ejemplo, la primera canción cantada con Graham Coxon, You Are So Great, y es que todo, hasta el I'm Just a Killer for Your Love, es que todos los temas de ese disco son una pasada. En el quinto está el Moon Safari de Air. Es curioso porque, sí, a mí me encantaba este disco. O sea, es un disco que me alucinaba. Y es un disco que además yo creo que es casi lo único que me gusta de Air. Creo que no me gusta mucho cómo ha ido evolucionando la carrera de esta banda, pero sí que ese primer disco tan espacial, tan melancólico, tan francés, de tan electrónica, era como muy distinto de lo que se estaba haciendo de electrónica en aquella época. Entonces era como un disco como muy de culto, muy minoritario, que tenía esas influencias de partes clásicas como Jean-Michel Jarre que valía la pena rescatar. En el puesto 4, sorprendentemente, tengo un disco que ni recordaba y que ahora que lo pienso es un discazo, que es el Bring It On de Gómez. Gómez era una banda indie de la época de los 90, de final de los 90, que no era muy conocida, pero yo creo que era de lo mejor que nos dio el indie de esa época. Eran como muchísimo más intelectuales que el Britpop y que muchísima música indie que se hacía. Combinaban jazz, combinaban blues, combinaban rock clásico, hacían casi un blues moderno. Era alucinante. Y la verdad es que ahora que lo piensas, el Bring It On de Gómez, recomendadísimo, es un disco de temazos, o sea, es un disco increíble, tiene ese temazo de Tijuana Lady que yo creo que es una canción apasionante. Y ya entrando en el top 3 no me sorprende, pensé que era el primero, que es el Homework de Daft Punk. Yo siempre pensé que es el disco que más escuché en toda mi vida. Yo creo que hay dos tipos de fans de Daft Punk, los que les gusta el Homework y los que les gusta el resto de la carrera de Daft Punk. Y de hecho yo muchas veces lo pienso y digo, yo no soy fan de Daft Punk, soy fan del Homework.
Vamos, yo aún a día de hoy lo sigo escuchando. Yo creo que todos los meses prácticamente me lo sigo poniendo. Y en el 2, que Dios, o sea, jamás lo hubiese imaginado, está un disco de Coldplay. O sea, ¿qué está pasando en mi vida? Un disco de Coldplay, el primer disco de Coldplay, el Parachute. Que, a ver, ahora que lo pienso digo, hostia, es que lo escuché a reventar. O sea, yo recuerdo que rayé ese disco compacto, tuve que volver a comprarlo de lo que lo machaqué. Y sí que es verdad que a lo mejor la carrera de Coldplay es muy cuestionada, pero ese primer disco fue realmente importante. Porque sale, yo creo que en el momento en el que el Britpop la calidad del Britpop de aquellas ya había caído en picado, ya empezaba a ser todo como un poco un cómic o una caricatura del Britpop de verdad, y todos estábamos como un poco tristes de que no terminaba de morir el Britpop, pero no salía material bueno, y de repente sale el primer disco de Coldplay, que yo creo que cierra definitivamente la etapa del Britpop. Y aunque a lo mejor la evolución de Coldplay en los años posteriores es como muy cuestionable y muy cuestionada por mucha gente, el primer disco de Coldplay es maravilloso, o sea, es increíble. Y así llegamos al número 1, el disco que más he escuchado durante mi época en la universidad, me guste o no, y no pensé que fuera ese, pero es increíble, y es el Roseland Live in New York, el directo de Portishead. No pensé jamás que el disco que más escuché en toda mi parte de la universidad fuese un álbum en directo, pero ahora que lo pienso, es que ese disco es increíble. O sea, tuvimos el trip hop, que fue uno de los momentos culmen de la música electrónica. Tuvimos además a Portishead, que era una banda que no terminaba de encajar muy bien dentro del movimiento trip hop, porque tenía muchas influencias del jazz y muchas influencias del blues antiguo, incluso de música muy antigua. Y es que en ese disco es todo grandioso, es algo alucinante. Además, me acuerdo mucho que había mucha disputa con Portishead porque muchos sonidos y scratching y sonidos que hacía Geoff Barrow, yo creo que a mucha gente, de hecho se escribía mucho sobre ello, parecían como imposibles. Era como que tenía que ser un complejo trabajo de producción informática posterior o algo, porque sonaba como casi imposible eso que hacía Geoff Barrow. Y de repente llega ese directo de Portishead y sale Geoff Barrow de una manera increíble, que no solo es capaz de hacer todo lo que estaba haciendo en el disco homónimo de Portishead, sino que lo hace todavía más complejo y más increíble. Ese nivel de scratching, ese nivel de ecualización que dices tú, Dios, parecía un proceso informatizado complejo, y es que el hombre lo está haciendo en directo, y es que encima lo está haciendo todavía más complejo. Y es que está la complejidad electrónica que ya hace Geoff Barrow en ese trabajo en directo, con una orquesta enorme alrededor. Está el nivel de precisión milimétrica de todos y cada uno de los sonidos que hace Geoff Barrow en directo, que es que parece el Juan Sebastián Bach de la música electrónica. Creo que ese disco posiblemente marca un estándar de calidad dentro de la electrónica y dentro de la música experimental. Y muchos que veíamos a Geoff Barrow como un genio, yo creo que a partir de ese directo, que además también está en VHS y en DVD, lo vemos como casi el mesías del scratching y de los nuevos procesos electrónicos. Es algo alucinante. Entonces, no es un disco tan popular, pero sin duda, ahora que lo veo en el iPod, no me extraña que fuese el disco que más escuché en toda mi carrera universitaria. Así que bueno, espero que os haya interesado, o sea, discos recomendados, pero sobre todo este disco en directo de Portishead, que nos lleva a la música electrónica, a unos nuevos estándares de experimentación. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a like, suscribiros para más temas de música. Jamás pensé yo que el segundo disco fuese a ser de Coldplay, no me jodas. Bueno, chao.